Si vous voulez avoir plus d'informations et voir plus de vidéos de la Montréal Poété et des entrevues sur d'autres astronomes, allez voir et abonnez-vous à son canal sur Facebook et sur YouTube. ¡Ay, qué bonito suena eso! ¡Me encantó! Ahora les presentaré a un astrónomo de origen francés. Él es el doctor Jean Boiler y nos va a platicar un poquito sobre cuál ha sido su trayectoria académica y a qué se dedica actualmente. He hecho mi licenciatura en Nantes, norte y oeste de Francia, en física fundamental. No era astrofísica realmente y he comenzado a estudiar astrofísica, astronomía en Marseille. Sí, es bonita región donde me he especializado realmente en astronomía. Tal vez en Francia es un poco diferente la licenciatura y la maestría que aquí en México, porque es un poco más escolar. No hacemos tanta investigación como los estudiantes aquí. Después, otra vez he movido de ciudad. Me fui a Bordeaux para mi doctorado, para trabajar sobre formación de planeta, discos protoplanetarios. ¿Eres observacional o teórico? Yo soy observacional, pero al principio he hecho más modelización, porque ahora trabajamos muchos con el telescopio ALMA, pero cuando he comenzado no había este telescopio tan bueno para observaciones de discos, entonces era sí más modelización. Y luego después de que terminaste tu doctorado, viniste, ¿cuál fue tu primer postdoc? ¿Aquí en México? Sí, era aquí en México. Quería trabajar con Paola D'Alessio, Susana, que son muy buenos para la modelización, por ejemplo, del polvo y de los discos protoplanetarios en general. Y también quería descubrir otro país que Francia y tal vez que Europa para ir un poco más lejos. Era una buena oportunidad. Sí, tanto que ahora te vas a casar con una mexicana. Sí, he encontrado más que lo que esperaba. ¡Ay, cuero! Entonces, terminaste tu postdoctorado aquí, Sí. viviste 3 años aquí en Es eso. Morelia, ¿verdad? Y conseguiste luego un otro postdoctorado en la Universidad de Rice, en Houston. Sí, exactamente, donde trabajo con el profesor André Isela y esta vez realmente hago más observaciones. Entonces, es verdad que ahora con ALMA, también con los nuevos instrumentos en infrarrojo, es muy interesante porque se puede ver espirales, anillos, también concentración de polvo, que, con muchos detalles que podemos con teoría, puede ser lugar de formación de planeta o de interacción entre el planeta y el disco. Entonces se ven muchas estructuras y tratemos de entenderlas mejor. Hay mucha teoría, pero aún se necesita más observaciones dedicadas en el gas, el polvo, y a mí me encanta trabajar en eso. Y ahora ya estás por terminar tu postdoc en la Universidad de Rice. Sí, ahora termino otra vez, el tiempo pasa rápido y quería regresar un poco a Francia. Hace tiempo extraño, sí, a la comida, muchas cosas. Entonces creo que era el momento. Aunque a mí me gusta viajar, me hubiera gustado ir a Japón, a otros lugares, pero está bien regresar para trabajar con los investigadores de allá también. Sí, y regreso un poco a mi región de origen de los Alpes en Francia. Entonces, sí, estoy contento y voy a seguir trabajando sobre observaciones. Es perfecto. ¿Vas al Instituto de Planetología y Astrofísica de Grenoble, el IPAC. ¿Podrías darle algún consejo a los
jóvenes que estén interesados en hacer una carrera en las ciencias, en la física o en la astrofísica, ¿qué consejo les darías a los jóvenes? Bueno, es una carrera apasionante y creo más y más apasionante con el tiempo porque sabes más y más cosas, puedes hacer más trabajo autónomo, pero es verdad que se requiere paciencia y entonces hay que ser perseverante y también creo que es una carrera que se requiere muchas cualidades. Yo pensaba al principio tal vez que solamente se necesitaba ser bueno en matemática, física, pero también es importante hacer buena divulgación, poder comunicar con la gente y saber trabajar en equipo, eso es muy importante. ¿Y cuál consideras que ha sido como la mayor satisfacción que te ha dejado estudiar astronomía? Como es un trabajo exigente, te obliga a mejorarte. Yo tenía muchos defectos en mis métodos de trabajo y me ha obligado a mejorarme. Y después, cuando estoy el más contento, es cuando veo nuevas observaciones, que es siempre muy excitante y se ve, tú te sientes realmente algunas veces como un privilegiado. Tú dices, wow, yo veo eso, nadie más lo sabe por el momento. Eso es muy gracioso. Ser parte del desarrollo de la ciencia es conocimiento que, como dice Toño, no está en los libros. No, se está desarrollando. Sí, sí. Pues muchas gracias, Jan. Te deseamos toda la suerte en tu nuevo postdoc y pues sobre todo porque regresas a tu tierra, uno siempre extraña a su gente y pues porque te vas a casar también. Entonces sí. Vienen muchas cosas buenas, pues muchas felicidades. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias.